Ayer teníamos una hermosa reflexión sobre la castidad, virtud que no es propia de los curitas. A veces pensamos que la castidad es una virtud exclusiva de los religiosos y de los sacerdotes. Y ayer la planteaba Monseñor, que es una virtud de todo aquel que quiere seguir a Jesús. Quien no sigue a Jesús o el que no quiere seguir a Jesús, lo decía ayer Monseñor, no le podemos pedir la castidad, porque la castidad solo se entiende desde esa experiencia de seguir a Jesús, de entregarle nuestra vida a Jesús y de poner a Jesús primero, pero sobre todo el aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, de tal manera que la castidad se convierte en una opción de vida, pero también en un proyecto de vida, como lo planteaba ayer Monseñor. Y hoy, pues vamos a hablar de la obediencia, que también es una virtud, y es una virtud que la encarna muy bien San José. Y como les decía el lunes, no les voy a leer textos de San José, aunque sí voy a mencionar uno hoy, para mirar esa obediencia de José en el momento clave, pero el que nos enseña la obediencia como camino para alcanzar la vida eterna, la obediencia como para alcanzar la bienaventuranza, pues es Jesús. Entonces vamos a pedirle al Señor Jesús que nos regale su gracia para lograr entender esa gran virtud evangélica en nuestras vidas. Voy a leerles el texto que va a iluminar nuestra charla y es de San Mateo, tomado en el capítulo 21, versículos 28 hasta el 32. Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, Señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús le dijo: en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Palabra del Señor. Mire que es una parábola muy sencilla, pero muy actual, porque la obediencia es uno de los pecados que más reinan en medio de nosotros. Y les voy a contar un secreto, me voy a confesar con ustedes. Es de los que poco confiesan ustedes. O sea, es el pecado que más reina, pero es el que menos se confiesa. Pocas veces escucha uno decir: me confieso por ser desobediente. Bueno, les voy a confesar otra cosa. Suelen confesarlo más los niños. El pecado que más confiesan los niños es ese, que es desobediente con el papá, con la mamá. Pero nosotros los grandes aprendieron a ser obedientes, porque casi nunca escucha uno en una confesión que se confiesen de la desobediencia. Pero es uno de los que más reina, porque obedecer no es fácil. Recuerden ustedes cuando eran chiquitos, o recordemos nosotros cuando éramos pequeños, cómo nos costaba ser obedientes.
Y ser obedientes implica saber escuchar lo que el papá o la mamá nos dice y ponerlo en práctica, desarrollarlo. Ir a comprar una libra de panela. La mamá lo llama y le dice, ve a la tienda y compre una libra de panela. Si uno es obediente, va y hace lo que la mamá le pide. Pero a veces aparecen respuestas como las del Evangelio, ya voy. Y ese ya voy nunca se da. Y eso desespera a la mamá. De eso sí se confiesan las mamás y los papás, de que los hijos son desobedientes, porque se desesperan. Pero ese ya voy se queda en una eternidad que la mamá tiene que volver a llamar. Oiga, ¿a qué lo mandé? Ah, sí, ya voy. Y pasa como el Evangelio. Ya voy, pero nunca llegó, nunca lo ejerció, nunca realizó lo que el Padre le pidió. Pues bien, desde el inicio del Génesis, todo nace desde la obediencia. Mire, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Adán le dijo, Dios, oiga hermano, usted es un súper privilegiado. Entonces le dice Dios en el versículo 27, en el capítulo 1, primero los bendice, dice, Dios los bendijo, diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. Eso sí lo obedecieron, ¿no? Llenen la tierra y sométenla, también lo hicieron. Tengan autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, también lo hicieron. Y todo eso nos gusta a nosotros, mandar y tener poder. Y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Pero también les dijo en el 2.15, espérame, les dijo en el 2.15, Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento, le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad que morirás. Entonces viene el primer mandato, la primera cosa que le pide el Señor. Primero le pide cosas chéveres y las hace. El multiplicarse, el dominar, el poner nombre. Pero le pone una cosita ahí medio maluquita y es, de esto no, porque si lo tomas morirás. ¿Y qué hizo Adán y qué hizo Eva? Desobedecer. Nosotros le ponemos mucho el acento sobre la manzana y decimos que la manzana casi que le ponemos el mismo calificativo del cuento de Caperucita, ¿no? Ah, no, Caperucita fue que la comió el lobo. ¿Quién fue que se mordió la manzana? Caperucita la comió fue el lobo, ahora que me acuerdo, ¿no? ¿Quién se comió la manzana que quedó dormida? ¿Quién? Blancanieves, sí, Blancanieves. Estoy como confundiendo aquí las historias. Estoy como el Chapulín Colorado. Entonces, sí, le ponemos ese calificativo de la manzana como a Blancanieves, que la manzana fue el motivo del pecado. Ni siquiera sabemos si fue manzanas, uvas o peras. Un árbol que no se podía comer de ese fruto. Tenían que obedecer, ¿para qué? Para algo que yo ya les había predicado en alguna Eucaristía. Tenían que obedecer para mantener vivos. Recuerden que el Señor compartió con Adán y Eva la vida y los puso en un lugar de vida. El paraíso es el lugar de la vida. Y si obedecían, iban a conservar la vida verdadera, en comunión con Dios. Desobedecieron y perdieron la vida. Porque la obediencia es un camino de muerte, perdón, es un camino de vida o es un camino de muerte.
Quien obedece tiene vida, quien no obedece tiene muerte. Mire que ustedes como papás a veces, bueno, de pronto no, pero creo que nosotros de niños sí. Los papás a veces nos metían terror, que si no hacíamos caso nos iba mal, que si no hacíamos caso, si no éramos desobedientes, nos iba a pasar cosas. Mi mamá era terrible inventándose cosas. Del famoso, por ejemplo, yo era un súper aficionado al fútbol y en Semana Santa no podía jugar fútbol porque según mi mamá el balón se convertía en serpiente. Entonces, ¿quién juega fútbol, no? Entonces, o se obedece o se nos convierte el balón en una serpiente. Entonces, pero así jugamos. Y cuando a uno le iba mal, por no hacer caso, la mamá le decía, yo se lo dije. Si no obedece, el Señor lo castiga. Entonces la obediencia, un primer punto de reflexión es camino de vida o camino de muerte. Porque el Señor todo, y también ya se los había dicho en algún momento, el Señor o Dios siempre que nos habla para que tengamos vida. El Señor nunca nos pone a prueba. Eso es una excusa que nos inventamos nosotros y decimos que Dios me tiene a prueba. Dios nunca nos pone a prueba. Dios siempre cuando habla palabras de vida. Dios solo tiene palabras de vida. Si obedecemos, si cumplimos, pues se hace realidad en nosotros eso, la bendición. Adán y Eva no fueron obedientes y pecaron. Hay uno entre nosotros, o uno de esos personajes bíblicos, que se hace famoso, grande, por su obediencia. ¿Quién es? ¿Quién? No, sí, ya lo dijeron por acá. ¿Quién? Abraham. Abraham es uno de los que se hace grande por su obediencia. Nosotros lo llamamos padre de la fe. Sí, es verdad. Pero la fe de Abraham nace de la obediencia. Y vamos a escuchar por qué. Mire, en el capítulo 12 del Génesis, Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza, a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una gran bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Y dice el versículo 4 del capítulo 12 del Génesis, partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, tal cual como se lo había dicho Yahvé. ¿Dónde está la grandeza de Abraham? Mire cómo la palabra de Dios nos va enriqueciendo cuando nos da información que a veces uno cree que no es importante. No, y sí es importante. La narración nos dice que Abraham vive en un país y Dios le está pidiendo que deje ese país. Muchos de nosotros nos gusta viajar y viajar al exterior, pero muchos tienen claro que no vivirían fuera de Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia es su tierra, es su casa, es su patria, y jamás se irían a vivir fuera del país, jamás aceptarían un trabajo fuera de su país. ¿Por qué? Porque es su casa. Y Dios le pide a Abraham dejar su país. Le pide dejar a los de su raza. Una de las razones por las cuales uno no parte también al exterior y echa raíces, como decimos, es por la familia. No, yo como dejo a mi mamá sola, imposible. Entonces le pide dejar a los de su raza, a los de su familia, y le dice también que abandone su tierra, que él le mostrará otra. Y Abraham obedece tal cual como se lo pide Dios. ¿Dónde está lo grandioso? Que si a uno le dicen,
deje Santa Beatriz, porque lo voy a mandar para el Vaticano. Pues uno dice, chévere, me voy para el Vaticano. Estoy feliz en Santa Beatriz, pero el Vaticano, pues chévere, me voy a vivir al Vaticano. Pero si le dicen, deje Santa Beatriz, y ya miraremos hacia dónde lo mandamos, y uno está feliz en Santa Beatriz, tiene su familia en Santa Beatriz, tiene su trabajo en Santa Beatriz, está cómodo y apegado a Santa Beatriz, y no le dicen para dónde va, sino puede que le vaya bien, puede que le vaya mal, puede que sea tierra caliente, puede que sea tierra fría, puede que sea una tierra muy rica, puede que sea una tierra muy pobre. Es una lotería. Y Abraham se lanzó a obedecer a Dios, confió en Dios, y esa es una segunda clave para la obediencia. La primera es que la obediencia es un camino de vida. La segunda clave, para ser obedientes hay que confiar. Bueno, el niño está muy grande. Si uno pone un niño aquí de 2 años y le dice que se lance, él se lanza siempre y cuando vea al papá o la mamá. Si uno le dice al niño que se tire, seguramente se lance con el papá y la mamá, porque confía en ellos. Pero si el niño no está ahí, acompañado de su papá y su mamá, pues hay 2 opciones. Es esos niños hiperactivos que nacen hoy, pues seguramente se lanzan, ¿no? Y se matan. Pero si es un niño medianamente normal, no se va a lanzar, porque no confía, porque no cree. Pero si es el papá o la mamá le dice que se lance, se va a lanzar, porque confía ciegamente en ellos. Y por eso el niño, cuando tiene miedo, ¿a quién busca? Al papá y a la mamá. Sale corriendo a buscar al papá o a la mamá, porque es el referente de confianza. Y Abraham confía en Dios, y como confía, obedece. ¿Por qué a los jóvenes hoy les cuesta tanto obedecer? Porque sienten que sus papás no han sido creíbles. Yo no sé si el lunes les hablaba de ser hombres creíbles. Cuando el joven ama al papá y a la mamá, y los ama porque tiene ese lazo de unidad. Pero si el joven no descubre en el papá y en la mamá una persona creíble, confiable, no. Y por eso muchas veces los jóvenes van y confiesan, o van y piden consejos a otras personas, y no al papá y a la mamá, porque aunque los ama, no confía en ellos. Consideran, no, es que mi papá es muy anticuado, mi papá es de la otra era, mi papá no me entiende, padre. Porque una vez es, ¿por qué no habla con el papá? No, es que mi papá es de otra era, mi papá es cavernícola, entonces él no va a entender. ¿Por qué? Porque no confía en el papá, porque no lo ve creíble, confiable. O la mamá, no, mi mamá es una santa, pero es que, no, padre, yo necesito una persona que mi mamá no. Entonces, cuando no hay confianza, es difícil obedecer, es difícil obedecer. Cuando hay confianza, uno se lanza, y se lanza a ciegas. Por eso el niño se lanza a ciegas, porque confía plenamente. Y Abraham confió ciegamente, tan ciegamente que después el Señor le pone otra situación compleja y le pide que entregue a su hijo, que sacrifique a su hijo, y Abraham obedece. Ya lo tiene a punto de apuñalear cuando Dios lo detiene. Entonces, la obediencia se desarrolla siempre en un ámbito de confianza. Y este es un punto importante para reflexionar en familia, porque hoy vivimos en un ambiente de familia de desconfianza, porque las familias están estructuralmente quebradas, estructuralmente enfermas, lastimadas, divididas. La pandemia, creería yo que le jugó bien a muchas familias, porque les permitió encontrarse, el compartir juntos el desayuno, el almuerzo,
comida, porque antes de la pandemia muchas familias vivían divididas. El papá salía a las 5 de la mañana, la mamá a las 7, los hijos iban para el colegio, los traía a la ruta a las 5, las recibía la nana, el papá llegaba como a las 9, la mamá llegaba a las 8, es decir, no había nunca un encuentro, un compartir. Y la pandemia seguramente sirvió para eso, para que muchas familias pudieran reforzar la comunicación, la integración, el sentir que son familias. Hay jóvenes con los que uno a veces habla y les dice, ¿por qué no habla con el papá? Nunca lo veo. Es que él trabaja mucho. ¿O por qué no habla con mi mamá, con su mamá? Padre, es que mi mamá trabaja muy duro y casi nunca nos vemos, casi nunca tiene tiempo. Entonces, las familias hoy no trabajan unos aspectos necesarios para crear la confianza. En la comunicación a veces es interesante que ustedes se pregunten cómo dialogan con sus hijos, qué conversan con sus hijos. A veces el hijo llega a la casa y dice buenas tardes y la mamá dice buenas tardes, ¿cómo le fue? Y la respuesta del niño es bien. Y no se vuelven a ver porque él se encierra en el cuarto y la mamá se encierra en sus actividades y no se vuelven a ver, literalmente no se vuelven a ver. De pronto se chocan en el baño para cepillarse los dientes. Hasta mañana mamá, hasta mañana hijo. Y no se vuelven a ver. ¿Cómo se crea la confianza? Si no hay espacios de comunicación, si no hay espacios de encuentro. Y por eso Dios es muy interesante, porque Dios tanto con Adán y Eva como con Abraham siempre fue el que salió al encuentro de ellos, sobre todo con Adán y con Eva. El Señor bajaba constantemente, nos dice el Génesis, a dialogar con ellos, a compartir con ellos, pero ellos no confiaron, ellos dudaron de Dios. Abraham sí confió y por eso obedeció, lanzándose a una experiencia totalmente nueva. ¿Qué tiene de especial estos dos personajes, Adán y Abraham? Que los dos obedecen por un bien personal. Adán, si obedece, vivirás. Si no obedece, morirás. No obedeció, murió. Abraham, si obedece, será bendecido, será el padre de muchas naciones. Abraham obedeció, ¿qué logró? Ser hoy el padre de muchas naciones, ser bendecido. Entonces les pongo el contraste. La obediencia, cuando se respeta, cuando se asume, se transforma en vida, se transforma en bendición. Cuando no se obedece, cuando no se respeta la voluntad o el deseo de Dios, normalmente se pierde la bendición y al perder la bendición, pues vamos a descubrir la muerte. Vamos a ver otros dos personajes que son interesantes, pero ya desde una óptica distinta: Jonás y Moisés. Todos conocen la historia de Jonás, ¿no? Jonás lo llama a Dios, y leámoslo porque es que es un versículo nomás. Jonás lo llama a Dios y le dice: Jonás, hijo de Amitai, levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ella. Y mire lo que respondió Jonás. Jonás se levantó, pero fue a huir a Tarsis. Dios lo llama y le dice: levántate y ve a Nínive a predicar. ¿Qué hace Jonás? Sí, se levantó, pero no se fue para Nínive, se fue para Tarsis, se escapó. Y ustedes ya conocen la historia, ¿no? Que se sube en un barco, hay una tempestad, el barco casi se hunde, entonces tiran la suerte a ver quién es el salado, y se la ganó el salado, que era Jonás. Lo lanzan al mar, se lo traga una ballena y a los 3 días lo vomita la ballena y lo tira exactamente al
los pies de Dios, que vuelve y le dice, ve a Nínive. Y es interesante porque los niños suelen actuar así. Los niños suelen ser rebeldes y cuando el papá y la mamá los llaman, se esconden porque no quieren ir a hacer los mandados, entonces se esconden. O pelean, porque a mí siempre, porque no manda a la otra hermanita o al hermanito, porque yo, y se esconden. Y seguramente cuando fuimos niños también nos escondimos, o la mamá nos mandaba para un lado y nosotros nos íbamos para otro lado. Somos rebeldes. Jonás le sacó el cuerpo a Dios, no quiso obedecer, pero al final le tocó. Y a regañadientas, como cuando le pegan a uno 3 correazos, que hoy ya no se puede, según salió por ahí, ya no se puede los 3 correazos, pero nosotros los viejitos yo creo que nos ganamos más de 3 y no somos ni locos, ni bobos, ni mongólicos, ni nada, pero bueno, hoy la ley dice que si se les pega a los niños, pues se vuelven brutos, entonces que sean más brutos en la libertad que el gobierno les da. Entonces, Jonás, a regañadientes, termina aceptando la voluntad de Dios. Dice, bueno, está bien, me toca ir. ¿Qué tengo que hacer? Predicar. Y va y predica, va y hace todo aquello que el Señor le había dicho, que era que se convirtiera Nínive, y se convirtió Nínive. ¿Saben qué pasó después, no? Jonás no se puso contento. Jonás se puso muy bravo con Dios, dijo, pero ¿para qué me mandó si los iba a perdonar? Yo ya lo sabía, que usted es un Dios tan buena gente, que los iba a perdonar, ¿para qué me hizo perder tiempo? Y se puso muy bravo Jonás con Dios, porque lo mandó a Nínive, y Jonás quería que Dios castigara a Nínive, y Dios no lo castigó. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que muchas veces nosotros también le sacamos el cuerpo en la obediencia a Dios. Dios nos pide, y nosotros lanzamos por un lado, y al final siempre llega uno al mismo punto. Mi proceso vocacional es interesante, se los voy a contar así muy rápido, porque yo no quería ser cura, pero tampoco me hice cura porque me obligaron, simplemente porque cuando era muy joven mi pensamiento estaba en otras cosas. Yo era como Jonás, quería hacer otras cosas. Cuando el padre que me llamó para que entrara al seminario, que es el actual obispo de San José del Guaviare, me dijo que si quería entrar al seminario menor, yo le dije, pero es que yo no quiero ser cura, o sea, no siento que tenga cualidades ni nada para ser cura. A mí me gusta muchísimo esto, lo que estaba haciendo en el momento. Y él me fue llevando y me fue echando cuenticos de a poquito. Pero cuando llegué a 11 tenía que definir. Entonces cuando llegué a 11 tenía que definir si pagaba servicio militar o no. Yo quería pagar servicio militar, mi papá prestó su servicio militar, mis tíos son militares y quería prestar mi servicio militar. Entonces nos tocó ir allá a la brigada de Honda, Tolima, todos los colegios de la región. Eran como las 4 de la tarde y a nosotros nada que nos llamaban. Al final como a las 5 nos llamaron y dijo el capitán, ustedes se pueden ir para la casa, en febrero vengan por su libreta militar que ya está el contingente listo. Y nos quedamos así, los que queríamos pagar servicio militar. Entonces no se pudo. Mi gran pasión era el fútbol y el 15 de octubre, en ese festivo que normalmente hay vacaciones, yo era jugador de la selección de fútbol de mi pueblo y teníamos un partido muy importante porque venían unos cazatalentos para llevarse a algunos de los jugadores. Y yo estaba ahí supuestamente fichado y coincidió con el encuentro de aspirantes al seminario.
final, no sé si mi gran pasión era el fútbol, porque no fui a ese partido, terminé asistiendo al seminario y cuando salí del seminario, por no ir a jugar ese partido, me echaron de la selección y chaolín, chaolín, usted escogió otro camino, entonces cero fútbol. Quedaba otra opción antes de llegar al seminario, venirme a estudiar a Bogotá, pero ninguna de mi familia me quiso ayudar. Entonces, la situación económica de mi madre no era posible para venirme a estudiar si no había patrocinio de mi familia. Porque mi familia, de mi papá, quería otro cuento conmigo. Entonces, si yo no hacía lo que ellos querían, pues no me ayudaban. Y como yo no quería hacer lo que ellos querían, pues no me ayudaron. Y entonces, cerrado el estudio. Y quedó la última, que era ir a hacer un encuentro misionero, y después del encuentro misionero, un año misionero, con Central de Juventudes, me daban beca para estudiar, porque hice todo un proceso de pastoral juvenil, o entrar al seminario. La carta del obispo ya estaba aceptada, o sea, ya me habían aceptado, pero yo no sabía, pero me tenían que convencer para entrar al seminario. En ese diálogo con el obispo hoy de San José del Guaviare, me empezó a hacer todo un recorrido de mi vida y me fue mostrando cómo Dios me estaba llamando y cómo me estaba cerrando las puertas y me dejaba solamente una puerta abierta. Y esa puerta abierta fue el seminario. Terminé renunciando a mi opción de estudiar el año misionero, emprender otra vida y aceptar el seminario. Dios siempre va a insistir y nosotros siempre vamos a querer ir por otro camino. ¿Dios qué quiere de nosotros? Lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos vida y una vida buena. Y nosotros nos complicamos la vida con el pecado, porque no le hacemos caso. De tal manera que la obediencia siempre será el camino que el Señor nos pone para una vida buena, para una vida con Él. Si nosotros no le hacemos caso, vamos a terminar como Nínive en una situación de pecado y de castigo. Moisés es todo lo contrario de Jonás. Moisés recibe la tarea de ir a liberar el pueblo y Moisés, como Abraham, también acepta. Moisés solamente le pregunta a Dios, ¿y yo qué voy a decir? O sea, sí, acepto la tarea, ¿y yo qué voy a decir? Y Dios le dice, tranquilo, usted diga que lo envía Yahvé, el Dios, yo soy el que soy. Moisés acepta la misión, siente miedo, le pregunta a Dios, ayúdeme, y Dios le dice, ve tranquilo. Y así es la historia de todos los profetas. La de Jeremías, que es muy conocida, Jeremías dice, soy muy joven, y Dios le dice, usted tranquilo. Jeremías le dice, sí, yo acepto ir, pero siento miedo, soy joven, no hablo muy bien, no me expreso muy bien. Dios, tranquilo, yo pondré lo necesario en tus labios. Cuando uno se hace obediente y se hace dócil, el Señor hace todo lo demás, todo lo demás. Y cuando uno se vuelve rebelde, Dios insiste, pero cuando uno se vuelve doblemente rebelde, pues termina uno en el fracaso. Y finalmente, tenemos al gran obediente de todos, que es Jesús. Jesús nos dice, Filipenses 2:8, tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Toda la vida de Jesús es obediencia, obediencia. Y ya lo decía en la homilía, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ser obedientes es hacer el proyecto de Dios en nuestra vida, es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida.
Ser obedientes es ser capaz de renunciar a nuestro proyecto personal para poner el proyecto de Dios. ¿Y eso cómo nos cuesta? Porque nosotros no somos pobres. ¿Cómo nos cuesta hacer el proyecto de Dios en nuestra vida? ¿Cómo nos cuesta ser obedientes? Porque ser obedientes implica renunciar, sacrificar, y ese renunciar y sacrificar implica ser pobres. Por eso los tres consejos evangélicos se relacionan. El que es pobre es capaz de obedecer. Y por eso el Señor les decía también el lunes, qué difícil es a los ricos entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no van a ser capaces de obedecer, de encontrar en el proyecto de Dios su felicidad. Y para encontrar el proyecto de Dios en su felicidad, tienen que aprender también a ser castos. Porque para obedecer a Dios y para dejarlo todo, para seguirlo a Él, es necesario amarlo. Y para ser castos hay que amar. Recuerde lo que nos decía ayer el Monseñor. La castidad es fruto del amor, de un amor exclusivo, de un amor exclusivo. Por eso somos castos en la vida ministerial, porque nuestro amor es exclusivo para Dios. Por eso los esposos son castos, porque es un amor exclusivo del esposo para la esposa y la esposa para el esposo. Porque el soltero debe ser casto, porque su cuerpo está reservado para una persona. Nosotros casi nunca pensamos en eso, y eso se lo digo mucho a los jóvenes en los colegios. En la libertad en la que vivimos sexual, muchas parejas cuando llegan al matrimonio, muchos jóvenes cuando llegan al matrimonio, ya han pasado por muchas manos. Hay jóvenes de 19 años que ya han pasado, parecieran actores porno, que ya han pasado por muchas mujeres o por muchos hombres. ¿Por qué el joven tiene que ser casto? Porque su cuerpo en algún momento y su vida en algún momento va a ser para alguien. Y usted se reserva para alguien. Se reserva para Dios, o se reserva para su esposo, o se reserva para su futura esposa. Por eso la castidad es fruto de un amor exclusivo, y ese amor exclusivo es el que nos permite el ser pobres para obedecer. Nuestra cruz, dice Pablo en los Filipenses, fue obediente hasta la cruz, en el sentido en que ¿dónde quiso Dios no obedecer? En la cruz. A Jesús no le faltaron las ganas de bajarse de la cruz, y no se bajó por ser obediente. Y también por lo que decía hoy, porque Jesús perseveró hasta el final, llevó el proyecto de Dios hasta el final, porque Él se comprometió con Dios y le cumplió a Dios, porque llegó hasta el final. La cruz es el signo de la prueba más máxima, donde uno puede ser obediente o desobediente. Cada uno de ustedes, y siempre los pongo a reflexionar, ¿cuál es su cruz? O sea, ¿cuál es el límite de la obediencia? Hay cosas que uno dice, yo eso no lo voy a obedecer. Mire, lo curioso de la comunión en la boca, la gente a veces se pone unos apegos. El comulgar en la mano es una cuestión de obediencia y nada más. El no comulgar en la mano y cerrarse es un capricho. Es un capricho, y no quiero decir la otra expresión, el otro adjetivo, es un capricho. Y mucha gente deja de comulgar, deja de obedecer y pierde la bendición. ¿Cuál es la bendición? Tener a Jesús en su corazón. Pero se niega a comulgar, o sea, no obedece de recibir la hostia en la mano. ¿Qué pierde? Pierde su bendición. Yo no pierdo nada, o el padre que administra no pierde nada. El que está perdiendo es el que no obedece. Y así en la vida,
Hay cuestiones en las cuales nosotros somos tan soberbios, tan caprichosos, que no le damos cabida a la obediencia de Dios. Y si no somos obedientes, no vamos a alcanzar nuestra bendición. Por eso termino haciendo un resumen, una conclusión. La obediencia es camino de vida, porque el Señor nos ha propuesto y nos ha puesto en un camino de vida. Si yo obedezco, tendré vida. Y el Señor, todos los mandamientos que nos da es para que tengamos vida. Si yo no obedezco, pierdo. Cambiemos la palabra vida por bendición. Si yo no obedezco, no alcanzo la bendición de Dios. 2. Para ser obedientes hay que confiar. Y nosotros vivimos llenos de dudas. Constantemente nos confesamos que nos falta fe. Padre, es que no tengo fe. Pues si no tiene fe, no va a hacer lo que Dios le pide. ¿Qué tenía Abraham? Fe. Y como tenía fe, obedeció. Si uno tiene dudas, si uno tiene una fe flojita, no va a ser capaz de obedecer fielmente. Y 3, camino de vida. Para ser obedientes hay que confiar. Y 3, la obediencia tiene que ser nuestra prueba máxima, nuestra prueba extrema de amor. Nuestra prueba extrema de amor. Ayer podríamos haber dicho lo mismo. Ser casto es una prueba extrema de amor. El que es casto, una prueba extrema de amor. Pero una prueba extrema de amor es ser una persona obediente. Porque ser obediente implica renunciar a sí mismo, como lo hemos escuchado en ese texto de Pablo a los Filipenses. Él, siendo Dios, se anonadó, se hizo uno de nosotros, se rebajó e incluso se hizo obediente hasta la cruz. 3 cositas para nuestra meditación entonces. La obediencia, camino de vida; la confianza, camino para la obediencia; y la obediencia es el camino extremo o la prueba extrema de amor. Pidámosle al Señor Jesús que nos permita el contemplar su misterio de salvación, para que nosotros podamos ser como San José, obedientes. ¿Dónde está la prueba de San José? Pues la prueba de San José es cuando el ángel le dice: no tengas miedo de llevar a María a tu casa. Y José se despertó e hizo tal cual como le había anunciado el ángel. Pero lo clave es la palabra. No tengas miedo de llevar a María a tu casa, no tengas miedo. A veces nos da miedo obedecer, pero si obedecemos con confianza y con amor, alcanzaremos no solamente hacer la voluntad de Dios, sino alcanzar su bendición. Que San José entonces nos acompañe e interceda para que seamos hombres y mujeres pobres, castos y obedientes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Una muy buena noche para todos.